Todo comienza con la nieve, pero no una nieve cualquiera, una nevada mortal que cae sobre Buenos Aires y transforma por completo el destino de quienes la pisan. Así arranca El Eternauta, una de las historietas más influyentes de la cultura argentina, escrita por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López. Publicada por primera vez en la revista Hora Cero Semanal entre 1957 y 1959, esta obra no solo redefinió la ciencia ficción en el mundo hispano, sino que logró convertirse en una metáfora inquietante sobre el poder, la resistencia y la fragilidad humana. Este es un viaje a la primera versión de El Eternauta, una narración que sigue tan vigente como en su primera publicación y que nos habla desde una Buenos Aires cubierta por la muerte, habitada por héroes anónimos, silenciosos, como tantos que luego llenaron las páginas de la historia real. La historia comienza de manera inquietante y sencilla. En una noche común, en el estudio del propio Oesterheld, quien se escribe a sí mismo como personaje, aparece una figura extraña, un hombre que asegura venir del futuro. Ese visitante, un eternauta, le cuenta la historia de una catástrofe que arrasó con la ciudad y lo obligó a convertirse en un viajero del tiempo. Este recurso narrativo le da un tono íntimo y fantástico al relato. Oesterheld no escribe sobre una guerra espacial lejana o sobre civilizaciones desconocidas. Es Buenos Aires, es el barrio de Vicente López, son nuestras calles, nuestras casas. Y en ese reconocimiento inmediato nace el primer impacto. El visitante se llama Juan Salvo, un hombre común, esposo y padre. Él está en su casa junto a su esposa Elena, su hija Martita y unos amigos jugando al truco, cuando comienza una nevada extraña. Al poco tiempo descubren que esa nevada no es inofensiva, es letal. Quien entra en contacto con esos copos blancos muere casi al instante. El grupo comprende que deben actuar rápido. Sellan puertas y ventanas, improvisan trajes protectores. Y así comienza una odisea que los lleva por una ciudad desierta, envuelta en un silencio mortal, en busca de otros sobrevivientes. Uno de los grandes logros de El Eternauta es su anclaje en la realidad cotidiana. La ciencia ficción, hasta entonces, era muchas veces sinónimo de aventuras espaciales y héroes grandilocuentes. Pero Oesterheld rompe con ese molde. Aquí, el héroe no es un superhombre. Es un vecino, un padre de familia, alguien que no tiene más armas que su ingenio, su voluntad y el amor por los suyos. El verdadero héroe colectivo, como diría el propio autor, años después. Juan, Salvo, no salva al mundo con poderes sobrenaturales, sobrevive, resiste. Y, en el fondo, eso es lo más humano de todo. El desarrollo de la historia avanza desde lo íntimo hacia lo épico. Primero son ellos, unos pocos encerrados, luchando por entender lo que ocurre. Luego, cuando logran salir, descubren que la nevada fue solo el primer paso de una invasión alienígena organizada con precisión militar. Seres de distintas razas extraterrestres, como los cascarudos, los gurbos y los manos, han llegado a la Tierra con un propósito claro: someterla. Pero lo más perturbador es que no son los alienígenas quienes están al mando, sino una inteligencia suprema y nunca vista a la que llaman los Ellos. Estos Ellos son el símbolo del poder invisible. Nunca se los muestra directamente, pero todo lo controlan. Sus órdenes son obedecidas a través de capas de subordinados, y los humanos, atrapados en el medio, apenas pueden resistir. En esta estructura jerárquica de dominio, Oesterheld traza una metáfora que, si bien en su primera edición no estaba pensada como política, con el tiempo fue interpretada como una crítica al autoritarismo y a los regímenes opresivos. Aún así, en su núcleo, El Eternauta es ante todo una historia sobre la supervivencia frente a lo inexplicable. A medida que Juan Salvo y sus compañeros se suman a la resistencia organizada en Buenos Aires, enfrentan peligros crecientes. Las calles se convierten en campos de batalla, aparecen tanques, armas nunca vistas, criaturas colosales. Pero también aparecen otros humanos que han logrado sobrevivir y se unen en una lucha común. El relato no romantiza la guerra.
muestra sus consecuencias con crudeza. La muerte, el miedo, la traición, la pérdida. La figura de Favalli, un profesor que se convierte en estratega, Franco, un técnico decidido, y otros personajes secundarios le aportan profundidad a la historia. Todos dibujados con matices, todos con miedo, pero con dignidad. Uno de los momentos más trágicos de la historia es la pérdida de la familia de Salvo. A pesar de sus esfuerzos por mantenerla a salvo, Elena y Martita se separan de él en medio del caos. Esta separación marcará el destino del protagonista. Lo que comenzó como una defensa del hogar se transforma en una búsqueda desesperada. En esa búsqueda, Juan atraviesa campos arrasados, edificios en ruinas, pasajes subterráneos y zonas tomadas por fuerzas hostiles. La ciudad de Buenos Aires, con sus monumentos reconocibles y sus barrios populares, aparece como un escenario fantástico, pero lleno de realismo. El desenlace de la historia es uno de los más inquietantes del cómic argentino. En un intento por salvar a su familia, Salvo se ve atrapado en una paradoja temporal. Se convierte en un viajero del tiempo, condenado a buscar eternamente a los suyos a través de distintas dimensiones. Así se explica por qué aparece en el estudio de Oesterheld al comienzo de la historia. Y así se cierra el círculo. No hay final feliz. Hay un eterno retorno, una condena a la memoria y a la búsqueda. El Eternauta no es un salvador, es un testigo, un viajero, un símbolo. En términos artísticos, el dibujo de Francisco Solano López fue clave para el impacto de la obra. Su trazo realista, su atención al detalle, su manejo de las sombras y los gestos humanos le dieron una profundidad inusual a los personajes y a los escenarios. Las expresiones de angustia, los paisajes devastados, los interiores oscuros de las casas, todo contribuye a crear una atmósfera opresiva, de tensión permanente. Cada viñeta está al servicio de la historia, no como adorno, sino como parte fundamental de la narración. La publicación en la revista Hora Cero semanal, dirigida por Oesterheld, permitió que esta historia llegara a un público amplio. Aunque comenzó como una serie de entregas semanales, rápidamente capturó la atención de los lectores. No era solo una aventura más, era una historia que interpelaba, que hacía preguntas, que se metía con lo cotidiano. ¿Qué harías si la muerte cayera del cielo? ¿Cómo protegerías a tu familia? ¿A quién confiarías tu vida? A pesar de su éxito en su momento, El Eternauta no fue considerada una obra política. Oesterheld todavía no había tomado el rumbo ideológico que marcaría su vida en los años 70. Sin embargo, el tono sombrío, la desconfianza hacia el poder invisible, la exaltación de la acción colectiva y la construcción de un héroe común fueron elementos que, con el tiempo, muchos interpretaron como adelantados a su compromiso posterior. Lo cierto es que esta primera versión es, ante todo, una historia humana, una gran historia de ciencia ficción con corazón argentino. El Eternauta fue reeditado múltiples veces, traducido a varios idiomas y adaptado en distintas versiones, pero ninguna tan poderosa como la original. Esa primera edición marcó un antes y un después en la historieta nacional. Su influencia se expandió a otros autores, otros formatos, incluso a movimientos culturales y artísticos. En el 2015, sus derechos pasaron a ser propiedad del Estado argentino, en un intento por preservar y proteger su legado. Pero más allá de sus usos o reinterpretaciones, la obra sigue siendo en su esencia una advertencia. El verdadero peligro puede caer del cielo, pero la respuesta está en la solidaridad. Hoy, más de 6 décadas después, el Eternauta sigue conmoviendo, sigue preguntando: ¿estás listo para resistir? ¿Estás preparado para ser un héroe colectivo? Porque quizás el Eternauta no sea solo Juan Salvo, quizás esté en todos nosotros, en cada uno que, frente al miedo y la desesperación, decide no rendirse, y sigue caminando, con la mirada hacia el futuro, buscando lo que perdió, creyendo que aún puede encontrarse. Porque todo comienza con la nieve, pero nunca se trata solo de la nieve,